digamos, de mucha pertenencia. Del año 75, yo creo que conviene marcarlo bien para la memoria del porvenir, ¿no? Para que no se distorsione este dato. No es con la dictadura de Videla que empieza la represión y la persecución a los jóvenes, a los militantes, a los que estaban comprometidos con el cambio, con la lucha. Esto viene de antes, casi del 74, pero en el 75 es muy claro. Ya todos son preceptores raros, pelos cortos, cara de milico o de cana, e incluso un par que hemos visto que portaban armas. A uno le puse yo Grimoldi, porque se me ocurrió por decir que está, porque decíamos, está calzado, y bueno, está calzado, es Grimoldi. Me parece que el peor año en cuanto a represión fue el 75, porque era un caos, era la AAA en el colegio. Al ejército, no a la policía, al ejército. O sea, entró el ejército al patio de la escuela, nos arrinconaron contra uno de los rincones del patio y tiraron tiros para arriba. Que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Todo docente sabía, y todo ciudadano argentino sabía, que habíamos vuelto a un gobierno militar. Nadie es inocente, nadie es ignorante. Y cuando gobierna un general, todos sabemos cómo gobiernan los generales. Es posible que no supieran que este general llegaba con, digamos, un programa mucho más duro que los otros gobiernos militares. Eso es posible. Pero todo el mundo sabía que no regía la Constitución. Había sido reemplazada en parte por un estatuto militar. Y todo el mundo sabía que las condiciones en el colegio, en el país, habían cambiado. ¿Cómo se vivía esto? Había un consenso generalizado de aprobación. Todos sabemos en nuestras relaciones interpersonales que el sí no necesariamente surge de una expresión clara, definida y oral. Hay sí tácitos. El golpe de Estado viene a disciplinar una sociedad, disciplinar en todas las esferas donde había hecho crisis el sistema de dominación, la escuela, los clubes, la sociedad de fomento, la fábrica, y había que redisciplinar para educar a la nueva generación de otra manera. Ese disciplinamiento tenía como primer momento justamente el tema de no se puede hacer nada, aparentemente. Pero al mismo tiempo eso implicaba decir se pueden hacer determinadas cosas. ¿Qué quiero decir? El poder nunca actúa de una sola manera, no es simplemente represivo, es represivo y productivo en forma simultánea. La represión en los estudiantes pasaba por cero rebeldía frente a los límites que nosotros te impusimos. Pero tenés todo el derecho de vivir como John Travolta, que era lo que se comienza a producir como nuevo, ¿no? Un nuevo perfil de joven, un nuevo perfil de preocupaciones, un nuevo perfil de vestimenta, todo lo que comienza a aparecer en la vida cotidiana, todo este asunto de chetos, pardos, etcétera, que emerge también durante la dictadura militar. A mí me lavaron bien la cabeza antes de entrar, ¿eh? El marino ese me tenía podrido. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Pero escuche, pero usted, ¿cómo entiende que tiene que tratar al alumnado? Pues yo lo trato así. Bueno, pero usted es muy ejecutivo. No soy ejecutivo, soy disciplinado. Yo le decía, yo soy de tal manera, de tal parecer, de tal conductas. Pero usted es un energúmeno. ¿Cómo voy a ser energúmeno? Yo soy muy bueno con todos los alumnos. Bueno, tanto, finalmente me nombró. La dirección de nuestras instituciones no son direcciones
escalafonarias en la carrera docente, sino son cargos políticos. Por lo tanto, acá hubo una dirección política dentro de la institución que actuó, disciplinó. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. El primer crimen del Colegio de la Dictadura es no haberse hecho cargo desde la actitud de los docentes, de los no docentes y de las autoridades en primer término, de los secuestros de los chicos de cosas. Es el primer crimen del Colegio de la Dictadura. Asumo responsabilidades en conducción pedagógica, en lo que era la estructura y el manejo intelectual del establecimiento, pero el otro no. No mezclemos las cosas porque... A nadie embromé, a nadie le hice perder la carrera, nunca, nunca. En el año 75, al Carlos Pellegrini, había en primer año 4 divisiones de primer año, 4 divisiones de primer año de 25, 30 alumnos, supongamos. De esas 4 divisiones, en el año 80, que era cuando tenía que egresar en ese momento, egresó una división de 11. Todo lo demás quedó en el camino. Y el segundo, o a una distancia importante de eso, está la idea absurda de que la disciplina era el origen de todo. Disciplina, orden. Que si todo el mundo hubiera ordenado así, la gente sería mejor, los chicos serían mejores. El elemento de disciplinamiento que tiene que ver, en ese caso, digamos, con una política de dominación basada en el mecanismo del miedo, lleva un disciplinamiento natural e incluso a haber más papistas que el Papa, ¿no? Había todo un dispositivo de control dedicado a que el uniforme se cumpliera. Entonces, al existir un dispositivo tan grande, dispositivo quería decir que vos entrabas, formabas fila y te venía, venía alguien, un preceptor, un prefecto, un jefe de no sé qué, algún tipo tenía la función de controlar el pelo, controlar los zapatos, controlar esto, controlar lo otro. No necesitaban decirle a un preceptor que tenía que pasarte el papel para ver si tenías pelos en la barba o no, te habías afeitado ese día o no. Lo hacía sin necesidad de que nadie le dé la orden, y seguramente nadie le dijo eso. Nadie le dijo, mire, le deben haber hecho control y que se afeitaron. Y el tipo dijo, bueno. Como yo era un docente al frente del turno, la estructura era eminentemente pedagógica. El chico no tenía por qué estar metido en cuestiones de tipo política. De manera que cada profesor manejara la cátedra como quería manejarla. No me hubiese atrevido a insinuar orientaciones ni líneas, ni lo hubiese aceptado. En la sala de profesores de esta escuela hicieron circular una serie de notificaciones que debíamos firmar en relación a textos de distintas asignaturas. Quizá no estuviese la palabra subversiva, pero estaba claro que eran libros no que se desaconsejaban, que no debían ser usados. Había decaído de alguna manera el nivel académico porque había otras cosas que estaban antes que el nivel académico. De manera que la prioridad fue levantar nuevamente el nivel académico. Uno se atiene a lo que dice el programa. Por supuesto que uno puede incluir determinada bibliografía, pero si uno cercena, recorta aquella que sabe que puede ser problemática y se atiene a la autorizada, no va a tener nunca ningún problema. Así que en esa época la mayor parte de los docentes, pienso, en los cuales yo también me incluyo, tratamos de acentuar los aspectos rutinarios, aquellos aspectos por los cuales uno dictaba la clase y evitaba inconvenientes. La contabilidad era el pilar fundamental de la nación, digamos, y después el resto de las cosas. La contabilidad era una cosa rica, porque la contabilidad había cambiado y el colegio no se habían enterado. La sensación que uno tiene después del colegio es, y esto era la contabilidad. Yo me acuerdo que eran horas y horas y horas de contabilidad de una empresa que no existía, vendiendo máquinas agrícolas y registrando a mano. Era una cosa escribas de... Eso era un colegio medio pavote en algunas cosas. Yo tengo la que era medio pavo, es decir, que había un contenido académico pobre.
¿entendés? Lo más divertido que te podía pasar era destripar un sapo en el laboratorio. Eso era lo único que le podía dar, eran como los efectos especiales de una mala película, digamos. No solamente el tema pasaba por lo que podía ocurrir en el caso que uno actuara con demasiada, digamos, audacia en el ámbito institucional, también estaban las familias. O sea, cada chico es un reproductor de lo que se dice en la clase en el hogar. En el 76 trato de despegarme porque yo vi que cómo estaban siendo las cosas ahí.